Atención, este vídeo contiene casi todos los tiempos verbales que debes conocer en inglés para poder comunicarte sin problema. What are you waiting for? Welcome my beautiful teacheros, soy la teacher Miss Claire y enseño inglés a hispanohablantes. Si quieres aprender inglés de manera divertida, dinámica y fácil, very easy, stay with me. Hoy vamos a ver 12 tiempos verbales que tienes que conocer. But before we begin, follow me en todas estas redes sociales, incluso mi web, lateachermissclaire.com, y comenta este vídeo, dale like and subscribe. Vamos a empezar, let's go. Vamos a dividir estos 12 tiempos verbales en 3 bloques: presentes, pasados y futuros. First of all, present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Los nombres de los tiempos verbales ya sé que son un poco complicados, simplemente con un ejemplo y luego viendo cómo es en español te va a resultar mucho más sencillo. Present simple lo utilizamos para hábitos y rutinas. I study every day. Yo estudio todos los días. Repite conmigo. I study every day. She drinks coffee in the morning. Como puedes ver, aquí se forma simplemente colocando el verbo en infinitivo y la tercera persona del singular se le añade una S en la forma afirmativa. Ella bebe café por las mañanas. Si fuera una frase negativa, she doesn't drink coffee. Y en interrogativa, does she drink coffee? El verbo auxiliar que nos ayuda es el verbo do. Present continuous. Para acciones que están ocurriendo en ese mismo momento. I am studying right now. What are you doing? I am studying right now. ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando ahora mismo. Repite conmigo. I am studying right now. En negativa sería I am not studying right now. El auxiliar es el verbo to be. Y en interrogativa, am I studying right now? Acuérdate siempre de poner el auxiliar delante del sujeto cuando hacemos una frase interrogativa. Aquí, como puedes ver, el verbo auxiliar es el verbo to be y el verbo principal se le añade un ing al final, que es un gerundio. Un gerundio en español son los verbos que acaban en ando o endo, cantando, bailando, comiendo, leyendo. Vamos con otro ejemplo. He is going to the gym. Está yendo al gimnasio. En negativa, he isn't going to the gym. Interrogativa, is he going to the gym? Good work. Estos dos tiempos verbales que hemos visto ahora mismo sí entran dentro del nivel inicial desde cero de inglés, al igual que el present perfect que vamos a ver ahora. Aunque se llama present perfect, no es un presente, es una acción pasada, pero que continúa todavía en el presente. Así que cuando oigas la palabra perfect en un tiempo verbal, recuerda que es un pasado, por lo que utilizamos para acciones que empezaron en el pasado y continúan en el presente o tienen relevancia en el presente. I studied English for 2 years. Yo he estudiado inglés durante 2 años. Repite conmigo. I have studied English for 2 years. ¿Y si hacemos una frase negativa? I haven't studied English for 2 years. Have I studied English for 2 years? Vamos con otra frase de ejemplo. We have been to Paris. Hemos estado en París. We haven't been to Paris. Have we been to Paris? El verbo se forma con el auxiliar have or has en función de la persona y el verbo en participio pasado, es decir, la tercera columna de los verbos irregulares o terminado en ed.
Vamos con nuestro present perfect continuous. Esto ya equivale a un nivel inicial, pero un poquito más alto. Sería como una 2. Se utiliza para acciones que comenzaron en el pasado, continúan en el presente. Sobre todo, lo que nos interesa es la duración de esta acción. Enfatizamos la duración. I have been studying since 8 o'clock. He estado estudiando desde las 8. Si son las 8 de la tarde y es desde las 8 de la mañana, sabemos que has estado estudiando for 12 hours. That's a lot. Repite conmigo. I have been studying since 8 o'clock. ¿Cómo sería en negativa esta frase? I haven't been studying since 8 o'clock. Yo no he estado estudiando desde las 8 de la mañana. ¿Qué dices? ¡Qué locura! This is crazy. No way. ¿Y en interrogativa? Have I been studying since 8 o'clock? Have I been studying since 8 o'clock? ¿Ha pasado eso? ¿Llevo desde las 8 aquí? Como puedes ver, se forma con el verbo have, el participio pasado del verbo to be was where, been, y nuestro verbo principal con ing, el gerundio, al final. Awesome work! Are you ready for our past tenses? Let's see if you are. Past simple, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Para nuestro past simple son acciones terminadas en el pasado y completadas. Done, finito, no hay más. I've studied yesterday. Yo estudié ayer. Fin, no estudio más. Repite conmigo. I studied yesterday. Este tiempo verbal se forma con el verbo principal añadiéndole ed al final si es un verbo regular como study, pero si es un verbo irregular deberemos ir a la segunda columna de los verbos irregulares en inglés. Ya lo sé, el horror. Y en la forma afirmativa nuestro verbo irregular saldrá de ese listado. Tienes mi libro Inglés desde cero con la teacher y aquí te explico el nivel A1, el nivel inicial más básico. Y aquí tengo al final del libro el listado de los verbos irregulares para que lo tengas a mano. Vamos con otra frase de ejemplo. She drove a car. Ella condujo un coche. Drive, drove, driven. Esto es un verbo irregular. En negativa, she didn't drive a car. Ella no condujo un coche. En este caso, para hacer la forma negativa interrogativa, utilizaremos el verbo do, como en el presente simple, en su forma pasada. Do, did, done, pues ese do. Y será nuestro auxiliar que llevará el peso, por lo que el verbo principal, en este caso drive, se queda como está. She didn't drive a car. Ella no condujo. Y la forma interrogativa, did she drive a car? Recapitulando muy rápido, forma afirmativa sacaremos el verbo si es irregular de la lista de los verbos irregulares y si no añadiremos un ed sencillito al final. Forma negativa interrogativa, el auxiliar es el verbo do en pasado, did. Vamos ahora con nuestro past continuous. Son acciones que estaban pasando en un momento específico, pero en el pasado. I was studying at 7 a.m. Yo estaba estudiando a las 7 de la mañana. Ahora tú, repeat after me. I was studying at 7 a.m. He was eating at that time. Él estaba comiendo en ese momento. Negativa. He wasn't eating at that time. Interrogative. Was he eating at that time? En este caso, como puedes ver, colocamos el verbo to be como auxiliar. Be, was, were, or been. Pero en este caso en pasado, al ser un pasado continuo. Was or were. Was para he, she, and it. Y were para el resto de personas. Después colocamos nuestro verbo y nuestro ing haciendo ese tiempo gerundio. Y ya estaría. Nuestro past perfect, esto es nivel A2, es decir, un nivel básico, pero un poquito más arriba. Utilizamos para acciones antes de otra acción en el pasado. La definición es muy rara, pero es muy sencillo porque se parece al español.
Yo había estudiado antes del examen. I had studied before the exam. Repite conmigo. I had studied before the exam. Now you. Vamos con otro ejemplo. We had arrived on time. Nosotros habíamos llegado a tiempo. En negativa. We hadn't arrived on time. Y en interrogativa, had we arrived on time? Como puedes ver, se forma con el verbo have en el pasado, have, had, para todas las personas, y después el verbo en participio pasado, ed regular o en la lista del horror la tercera columna. Y te doy un ejemplo irregular para que no te vuelvas loco. He had taken the medicine. Él se había tomado la medicina. So past perfect continuous. En este caso, este tiempo verbal se ve en un nivel B1, es decir, en un nivel intermedio de inglés. Se utilizan para acciones largas que hayan ocurrido antes que otra acción en el pasado. I had been studying for hours before the exam. Yo había estado estudiando durante horas antes del examen. Ahora tú, repeat after me. I had been studying for hours before the exam. Hacemos la frase negativa interrogativa. I had not been studying for hours before the exam. And had I been studying for hours before the exam. Como puedes ver, se forma con el verbo have en el pasado, had, que va juntito a ese been, que es el participio pasado del verbo to be. Be was where, been. Had been. Y luego nuestro verbo principal con ing. Vamos a hacer un ejemplo irregular. He had been eating before the concert. Él había estado comiendo antes del concierto. He had not been eating before the concert. Had he been eating before the concert? Muy bien, esta parte la hemos terminado ya los pasados. Nos vamos a los futuros. Tenemos future simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Future simple se utiliza para acciones en el futuro. Promesas, predicciones, decisiones espontáneas. I will study tomorrow. Yo estudiaré mañana. Repeat after me. I will study tomorrow. I won't study tomorrow. Podemos contraer ese will y not y hacer un won't. I won't study tomorrow. Y en interrogativa, will I study tomorrow? Como puedes ver, es muy sencillito. La palabra will es nuestro auxiliar futuro y nuestro verbo principal irá acompañando tranquilamente a ese will or won't. Si quieres hacerlo mucho más formal, no lo contraigas y simplemente escribe will not. Futuro continuo, este ya es un nivel inicial avanzado, casi intermedio, para acciones que están ocurriendo en un momento específico del futuro. I will be studying at 8 p.m. Yo estaré estudiando a las 8 de la tarde. No ha ocurrido todavía, pero yo lo tengo planeado. Repite conmigo, I will be studying at 8 p.m. Si lo hacemos en negativo y en interrogativo, ¿cómo sería? I won't be studying at 8 p.m. Will I be studying at 8 p.m.? Como puedes ver, utilizamos el verbo will seguido del verbo to be in its spare form, be, y nuestro verbo principal con un ing al final. El tiempo verbal future perfect ya es de un nivel B1, es decir, un intermedio de inglés, y lo utilizamos para hablar de acciones que se habrán completado antes de un momento futuro. Otro lío, pero que con un ejemplo vas a entender perfectamente. I will have studied before the time you arrive. Habré estudiado para cuando llegues. Repite conmigo. I will have studied by the time you arrive. Te toca. En negativa,
I won't have studied by the time you arrived. Will I have studied by the time you arrive? Como puedes ver, lo formamos con el verbo will, seguido del verbo have, y por último el participio pasado de nuestro verbo principal, ed o tercera columna de los verbos irregulares. Otro ejemplo, por si acaso no te ha quedado claro, he will have arrived at that time. Él habrá llegado a esa hora. Ese he, she or it sigue manteniendo ese have. No lo cambiamos a un has. Just be careful with that. Y por último tenemos nuestro Future Perfect Continuous. Esto ya es de un nivel intermedio alto, un B2. Lo utilizamos para enfatizar la duración de una acción hasta un momento futuro. Otro lío, pero vamos con un ejemplo que es mucho más sencillo. I will have been studying for 3 hours by the time you get home. Yo habré estado estudiando durante 3 horas para cuando llegues a casa. Ahora te toca a ti. Repeat after me. I will have been studying for 3 hours by the time you get home. Perfect. Si lo hacemos en negativo, I won't have been studying for 3 hours by the time you get home. And interrogative, will I have been studying for 3 hours by the time you get home? I don't know. Will that happen? I have no idea. Done, pues ya estaría. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale al like y sobre todo coméntame en qué nivel estás ahora mismo de estos tiempos verbales. Y sobre todo, suscríbete al canal para poder ver mis vídeos y darle a esa campanita para que te avise. Sígueme en todas estas redes sociales y en la web lateachermixclaire.com. Acuérdate de mi libro de nivel inicial A1 por si todavía tienes dudas de la base o quieres empezar con inglés. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡See ya!